El siglo XIX vio emerger a toda una potencia, una colosal potencia, Estados Unidos, un país forjado a base de aventureros, de forajidos, de héroes de leyenda, colonos pioneros, aborígenes autóctonos. Todos aportaron su granito de arena para el nacimiento de una gran nación. Un país, en todo caso, que también sufrió la salvaje ferocidad de una conquista, la conquista del oeste. En los ancestrales territorios nativos moraban miles de indígenas que sufrieron el rodillo blanco. Fueron tiempos duros, agresivos, en los que una raza se tuvo que retirar, se tuvo que doblegar ante el avance del progreso. En 1860 estallaba la guerra civil, la guerra de secesión. Los estados sureños reclamaban su independencia. El norte no lo consintió. Por entonces, todavía no había tantos habitantes como ahora. Se calcula que unos 26 millones en el norte, unos 9 en el sur. 3 de ellos, 3 millones de esclavos. La guerra trajo consecuencias nefastas para los intereses de la Confederación. Y durante casi 5 años, el norte y el sur se masacraron. 700.000 muertos en aquella guerra. Algo inimaginable para Europa, muy acostumbrada a los conflictos bélicos. Gente muy agresiva, gente muy combativa, que cuando fue desmovilizada tuvo que buscarse la vida. Se calcula que en 1865, cuando finalizó la guerra civil, más de 100.000 hombres desmovilizados entre el norte y el sur buscaron aventuras en el lejano oeste. Era la última frontera por conquistar. La conquista del oeste. Junto a los pioneros, junto a los colonos, viajaron pistoleros, pendencieros, gente de mal vivir, de baja estofa. Y en esas épicas décadas de la historia, miles de hombres buscaron la fortuna en Texas, en Nuevo México, en Arizona. A veces lo consiguieron y en casi todas las ocasiones salieron perdiendo. Los pistoleros se empleaban, se contrataban como mercenarios de los grandes ganaderos de la zona. Unas pocas decenas de ganaderos ocuparon de forma legítima o no los grandes territorios, las grandes llanuras. Y aquellas tierras legendarias se cubrieron de vacas. El ganado lo dominaba todo. Todavía no había llegado el petróleo, la época del petróleo. Pero ganaderos como Chisun, aquel hombre que fue llevado al cine y además encarnado la figura de John Wayne, pues hicieron de las suyas. Las bandas de pistoleros luchaban en favor de unos o de otros. La falta de gobernación, la falta de autoridad legal, hizo que los pistoleros se convirtieran en los nuevos amos de la situación. Y aquí llega uno de nuestros protagonistas, uno de esos personajes inmortales, gracias a la narrativa, gracias a los periódicos, gracias a la televisión o al cine. Su nombre era William H. McCarthy, también conocido como William Boone, y por todos como Billy el Niño. Nacido en Nueva York en el año 1859. Su familia era de origen irlandés. En Nueva York la cosa estaba difícil, costaba encontrar solución para una vida complicada. La población irlandesa había sido diezmada por la hambruna en la isla ancestral, en la Isla Verde. Aquella plaga pésima de la patata había dado como consecuencia que prácticamente la mitad de Irlanda viviera ahora en los Estados Unidos. Pues hijo de aquella plaga, hijo de aquella hambruna, era William Boone. Su madre
tuvo que arreglársela sola, quedó viuda muy pronto. Y trató de viajar al oeste, como tantas familias. Intentó salvar su vida gracias a una lavandería, un negocio que parece que prosperó de alguna manera. Pero Billy, era un chico problemático. Era un chico díscolo, un chico combativo. Según cuenta su leyenda, a los 12 años mató a su primer hombre, solo porque había ofendido a su madre. En esa larga lista de asesinatos se pudieron contabilizar, según esa misma leyenda, 21. Las cifras oficiales le concederían tan solo 10. 5 cara a cara, es decir, en el duelo, y otros 5 en tiroteos provocados por bandas. En todo caso, demasiados para un jovencito de tan pocos años. Y pronto, William Booney, pronto Billy el niño, buscó la aventura en el oeste. Y pronto llegó a la mítica ciudad de Lincoln County. Y allí, los ganaderos luchaban a tiro limpio por la conquista del territorio. Los muertos se contaban por doquier. Lincoln County apenas tenía 400 habitantes, pero bien se puede decir que los 400 estaban enfrentados entre sí. Unos en un bando, otros en otro. Billy el niño enseguida formó parte de una de esas bandas. Luchador a sueldo, un gladiador del siglo XIX, luchando cada día por sobrevivir. La cosa llegó a tal extremo que pronto se produjo una guerra entre bandas. Los dos ganaderos más influyentes de Lincoln County se enfrentaron, decenas de muertos sobre el territorio. Duelos en el salón del bar, en las calles polvorientas de Lincoln County. Billy el niño pronto empezó a forjar una historia de sangre y terror. Tuvo algunos seguidores, tuvo algunos secuaces. También se dio cuenta que servir bajo precio, servir al lado de un ganadero, no le reportaba grandes beneficios. Él soñaba, él ansiaba algo más. Fue detenido en numerosas ocasiones y en otras tantas consiguió escapar. Un alma libre. Solo se encontraba a gusto cabalgando por las extensas llanuras de Texas, de Nuevo México, cualquier estado que le pudiera albergar, que le pudiera esconder. También dicen que soñaba con una familia. Nunca lo consiguió. Pero Billy el niño y la prensa sensacionalista consiguieron crear toda una historia, toda una épica. La gente hablaba de Billy el niño. Amigo de unos pocos, enemigo de casi todos, duelista por excelencia, gran camorrista, pendenciero absoluto, Billy el niño era el alma más libre, más perseguida de todo el oeste americano. Y ahora hablamos de su gran enemigo, de su enemigo íntimo, aunque sí que llegaron a tener cierta amistad. Me refiero, por supuesto, a Pat Garrett, el comisario Pat Garrett, el sheriff de Lincoln County. Un hombre que no había sido llamado a defender la ley. Antiguo traficante de pieles de búfalo, granjero ocasional, se le pudo ver cerca de Fort Summer. Era un hombre equilibrado, un hombre valiente, al que los mexicanos llamaban Juan el Largo. No se arredraba ante nada. Y aunque fueron amigos en principio, pronto la estrella de sheriff hizo de las suyas y provocó un distanciamiento que acabaría en consecuencia fatal. Estamos en el año de 1881. Billy el niño no había cumplido los 22 años. Pat Garrett es nombrado